solas con el Padre, nuestra cita devocional. A solas con el Padre, nuestra cita devocional. Hola, te habla Leonardo Grisales y esta es nuestra cita devocional a solas con el Padre. Este es un espacio de intimidad, es un espacio para abrir nuestro corazón, para crecer. Es un espacio que Dios mismo ha preparado para que le conozcamos cara a cara, en profundidad, día a día, poco a poco, a través de las Escrituras. Sean bienvenidos. En esta oportunidad quiero que me acompañes y vayamos juntos a Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice así: No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando nosotros leemos esto nos empezamos como a preguntarnos varias cosas. Entonces, ¿está mal predicar? ¿Está mal profetizar? ¿Está mal servirle al Señor en el ministerio? ¿Está mal ir a orar por enfermos y que los enfermos sean sanados? Desde luego que no. Lo que está mal es que nosotros demos prioridad a eso. Porque sí, el Señor ha dado carisma, ha dado talentos, ha dado dones, pero también Él dice que si es necesario utilizar una piedra, Él va a utilizar piedras. Entonces el asunto no se trata de lo que hagamos, sino de lo que hay en nuestro corazón. Y finalmente Él no está diciendo que no los usó a aquellas personas que le estaban hablando, sus discípulos, sino que dice que no los conoció. Y esta palabra, conocer, es una palabra que se utiliza aún en el momento en que dice, en el comienzo del Evangelio, cuando dice que José no había conocido a María, habla de intimidad. Y entonces nos lleva a pensar que nuestro foco, nuestra prioridad, más que el hacer, debe ser conocer al Señor, tener intimidad con el Señor, ser uno con el Señor. Ahora, si nosotros vamos un poco más allá, ¿cómo vamos a hacer la voluntad de Dios sin conocer a Dios? ¿Cómo vamos a conocer el deseo del corazón del Señor cuando no nos hemos acercado a Él? Podemos conocerle de lejos, podemos suponer que hay muchas cosas que le agradan, pero si no lo conocemos a Él, si no conocemos lo que Él dice en sus Escrituras acerca de Él mismo, vamos a seguir a Dios a través de rumores, a través de suposiciones, pero no le vamos a conocer ni le vamos a adorar en espíritu y en verdad, porque nunca vamos a conocer cómo es que Él desea ser adorado, cómo es que Él desea ser seguido, cómo es que Él desea ser promulgado o anunciado. Por eso es importante que nosotros, más que el hacer, primero nos enfoquemos en el ser y nos enfoquemos en conocer al Señor, en tener intimidad con el Señor. Hay veces corremos tanto por querer hacer y descuidamos nuestra relación con Dios. Necesitamos tener intimidad con el Señor. Y esa intimidad es un continuo, no es de un domingo, 2 horas el domingo, es de un diario vivir con el Señor, es caminar, es cuando vas en tu carro, cuando tienes pensamientos, cuando aún como en la forma como diriges tu hogar, en la forma como diriges tu negocio, en la forma como diriges tu vida, en cómo cuidas tu cuerpo, en cómo cuidas tus pensamientos, que en todo tú estés conectado con el Señor. No se trata de que el Señor vas a la iglesia y te desconectas del Señor cuando sales de la iglesia, entonces el Espíritu Santo se queda en la iglesia. No, el Señor quiere que tengamos comunión íntima con Él constantemente, a donde vayamos, a donde nos movamos, que estemos con Él. Él quiere tener intimidad con nosotros, y en este texto nos enseña que esa es la prioridad, porque si no le conocemos, si no tenemos intimidad con Él, entonces tampoco vamos a conocer cuál es su deseo y mucho menos vamos a poder hacer su voluntad, y vamos a estar haciendo un montón de cosas que Dios tal vez ni nos mandó a hacer, que tal vez ni siquiera agradan al Señor. Porque más que los holocaustos, más que muchas cosas, más que las ofrendas, Él quiere que se haga su voluntad. Y pon cuidado a esto, y el prestar atención, y para prestar atención tienes que estar enfocado en Él, tienes que escucharlo a Él, tienes que pasar tiempo con Él y conocer lo que está en su corazón y sus deseos para ti. Bendiciones.
Y si estos videos son de bendición para tu vida, yo te invito a que lo compartas con todos tus amigos en tus redes sociales, que dejes un comentario, que te suscribas, que les cliques en la campanita, que hagas parte activa de este canal para que hagamos equipo y poco a poco estos videos, estos devocionales lleguen a más y más personas. Bendiciones.